Derecha digital. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Derecha Digital, donde hoy vamos a abordar un tema bastante tabú a día de hoy en la sociedad española, pero que cada vez es más relevante en nuestras vidas, ¿no? Y sí, en la política actual también. Y todo esto son las ayudas que reciben los inmigrantes ilegales a día de hoy en España. En episodios anteriores discutimos ya el tema de la seguridad y la tasa de criminalidad que se vive a día de hoy en España por culpa de estos inmigrantes ilegales, ¿no? Que justamente mientras estaba preparando este episodio estos días, salió la noticia de que en Marruecos están imputando a delincuentes, los están sacando de la cárcel y los están metiendo en pateras, ¿no? Claro, cuando ves que la tasa de criminalidad en Marruecos cada día baja un poco más y en España cada día sube un poco más, pues te empieza a cuadrar muchas cosas, ¿no? Y más con esto. Y bueno, pues este es un tema que quiero profundizar bastante, no mucho porque bueno, pues esto es un tema que, a ver, no quiero profundizar mucho en esto porque al final y al cabo son datos, son números, muchos datos no existen, no los quieren publicar. Y bueno, pues, pero quería enfocar un poco en cuántos se gasta, entre comillas, el gobierno cada año con esos inmigrantes ilegales y más de todo la subida de aumento de estos gastos desde que Pedro Sánchez está en Moncloa, ¿no? O sea, casi un 25% el aumento de esto. Para empezar, en los últimos años han llegado más de 250.000 personas a, a nuestra, a nuestra nación y más del 70% ha llegado a las costas canarias. Cabe recordar que las comunidades autónomas están viviendo esto sin la ayuda del gobierno actual, que es el gobierno del PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición, que cabe recordar también que son las que imponen las políticas de inmigración las que han llevado a todo esto, ¿no? Que, a ver, voy a dar dos, tres datos del episodio anterior, pero que te aconsejo, si no te lo has visto, verte el episodio número 4 para entender un poco más este episodio, que es un poco la continuación del otro, que en el otro va sobre la tasa de criminalidad que se envió a día de hoy en España, cuántos inmigrantes ilegales llegaban a día de hoy a España y cuántos nacionalizados teníamos cada año más, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, la Guardia Urbana aseguró de que más del 80% de los delitos en Barcelona eran por menas. Luego, por ejemplo, en Madrid, dos de cada tres menores condenados son menas. Que eso, repito, si deseas más detalles sobre todo esto, sobre la criminalidad en España, sobre de los inmigrantes ilegales, te aconsejo escuchar el episodio número 4 para luego ver este. Vale, empecemos. La subida de aumento en ayudas del gobierno de Pedro Sánchez desde que él está en Moncloa. Él entró a Moncloa en 2018, ¿no? En ese año, 880 millones de euros eran destinados para todo esto. Claro, en el primer año subió ya 40 millones, 920 millones. En el tercer año, 950 millones. En el cuarto año, 980 millones. 2022, 1020 millones. Y en 2023, el año pasado, 1100 millones de euros destinados solo para ayudas para los inmigrantes ilegales. Claro, se estima que en 2024 serán unos 1.300 millones de euros. Todo este dinero, en vez de ir para los inmigrantes ilegales, no sé, por poner una idea, ¿por qué no vamos a la sanidad que está desbordada? ¿Por qué no vamos a la educación? Que es la educación pública a día de hoy en España es vergonzosa, pero bueno, no, es mejor tener contento a los de fuera, ¿no? Que a los de tu país, a los ciudadanos de tu país, olvídalos, ¿no? ¿Para qué gastarme 1.100 millones de euros en mejorar la vida de los españoles si me los puedo gastar, ¿no? Los inmigrantes ilegales. Bueno, vuelvo a repetir que desde Sánchez está en Moncloa, el gasto ha incrementado un 25%, pero los nacionalizados también han aumentado. O sea, curioso, ¿no? Pero es que estos nacionalizados
también reciben ayudas, pero no cuentan dentro de estos gastos, son en otros gastos, pero al final y al cabo son los nacionalizados que el año pasado recibían estas ayudas, que las siguen recibiendo, pero que el gasto está por otra parte, no lo puedes contar en este. Bueno, este episodio lo he un poco puesto por secciones, ¿no? Y la sección número uno son los gastos sociales, que por ejemplo los inmigrantes ilegales reciben una renta mínima de inserción, en total un gasto de 300 millones de euros. En viviendas sociales para los inmigrantes ilegales en España nos gastamos 150 millones de euros. Claro, luego están los gastos de las ayudas, más subsidios, asistencia alimentaria, servicios básicos como el agua y la electricidad. Pero, por ejemplo, en España, el 25% de los españoles vive en riesgo de la pobreza total. Pero, mientras tanto, nos gastamos 150 millones de euros en viviendas sociales para los inmigrantes ilegales. Mientras tanto, mientras un español está en la pobreza total y llega a cobrar 300 o 400 euros máximo, en Castilla y León, las ayudas de hace 2 meses, la mayoría eran inmigrantes ya nacionalizados, todos de procedencia marroquí, que llegan a cobrar hasta 3.000 euros. O sea, 3.000 euros porque tú con 3.000 euros puedes vivir muy bien, o sea, no hace falta ni trabajar. Les estás dando la mesa puesta a cubierto puesto para que no trabajen, para que no coticen, para lo que supuestamente vienen, les estás ayudando a que no lo hagan. Bueno, pues, a ver, ya lo he dicho, todos estos costes cada año suben, cada año, claro, son más inmigrantes ilegales que entran, más gastos, ¿no? Luego otra cosa es el tema de la vivienda social, que en 2018 no se ha construido ni un 30% de lo que el gobierno prometió. Claro, es que en España estamos viviendo un tema bastante preocupante, que es el tema de la ocupación, que ya lo hablaré en próximos episodios. Pero es que al final, dentro de esto, va de la mano de que no tenemos viviendas sociales y las que tenemos van para los inmigrantes ilegales. Y si dejamos de gastarnos 150 millones de euros en construir viviendas sociales para los inmigrantes y las gastamos para los españoles, no para el 25% ese que vive en el riesgo total de la pobreza. Pero bueno, es mejor, repito, tener contentos a los de fuera en vez de los españoles. Claro, por ejemplo, es que ya solo os he dicho 450 millones de euros que no entran en los 1.100 millones de euros que os he dicho anteriormente, ¿no? Claro, es que este dinero también se podría invertir en otras cosas, ¿no? Es que voy a hacer mucho énfasis en la sanidad pública que tenemos en España, que es que llevamos 1.550 millones de euros que podrían ir destinados a la sanidad pública, a la que tanto sacamos pecho y a la que cada año tenemos más olvidada. Luego los costes judiciales y la seguridad pública, que, bueno, la tasa de criminalidad ya se está viendo. La fuerza de seguridad, la vigilancia en los barrios de alta concentración de inmigrantes nos cuesta 300 millones de euros. Luego los costes judiciales de comunidades autónomas donde hay una alta criminalidad, donde hay un alto porcentaje de inmigrantes ilegales, por de media nos cuesta 70 millones de euros. Luego también 300 millones de euros en seguridad fronteriza, que ya miras tú para qué sirve, porque tan como si nada, como Pedro por su casa. O sea, gastamos 300 millones de euros en una seguridad que no vale para nada. Pues es que no los podemos devolver a su país porque la Unión Europea nos lo impide. Luego, pues eso, o sea, nos gastamos cada año más dinero porque cada año tenemos que incrementar más seguridad en ciertos lugares, por ejemplo en el Raval, por ejemplo, no sé, por ejemplo en Usera, en Madrid. Luego, pues bueno, la presión sobre las infraestructuras a día de hoy en España, los servicios de transporte, las escuelas que están llegando a su límite, que ya estamos viendo cómo se tienen que construir escuelas con contenedores. Nuestros hijos van a tener que estudiar en contenedores porque es que no dan abasto con todos los inmigrantes ilegales que llegan y todos los niños inmigrantes también ilegales que entran, que hay un problema en España que es que cuando son menores de edad parece que no importa que sean ilegales, da igual, ¿no? O sea, tú entras aquí como quieras, da igual si eres ilegal o no, si eres menor no pasa nada.
Pero es que es un problema real que también los menores no acompañados, los MENA, nos cuestan mucho dinero. Por ejemplo, los centros de acogida de MENA nos cuestan 25.000 euros por MENA. Teniendo en cuenta que ahora mismo supuestamente hay 10.000 MENAs en España, nos cuestan 250 millones. Luego, estos MENAs supuestamente se tienen que educar, ya vemos que no, ya vemos que cada vez son más delincuentes, pero bueno, claro, les ofrecemos una educación, ¿no? Son 5.000 euros por MENA, un total de 50 millones. Luego, atención social y psicológica, porque claro, estos MENA vienen con una cultura de violación, de que las mujeres no tienen derecho, los tenemos que educar, que luego no vale para nada. Luego se está viendo que, por ejemplo, en 2016 más de un 50% de las violaciones fueron de inmigrantes ilegales o inmigrantes ya nacionalizados, que claro, no son ni un 5% en Cataluña, y es más de un 50% de las violaciones fueron de ellos. Bueno, pues esta asistencia nos cuesta 15 millones de euros anuales. Un total, o sea, un total de 315 millones. Los MENA nos cuestan 315 millones de euros, pero nos tenemos que olvidar que son ilegales porque son menores. Bueno, y luego, pues, Europa, con los fondos que supuestamente nos regalan, con las ayudas, pues te obligan, ¿no? a ciertas cosas. Por ejemplo, a crear los pactos verdes, los proyectos verdes, pero también te obliga a un porcentaje de refugiados que si no llegas te multan y pues te quita ayudas. Ya sabemos cómo es Europa, ¿no? Que, vale, te ayudo con dinero, te doy 300 millones de euros, que es lo que nos da Europa para llevar el tema de la inmigración, pero mientras tanto en España nos gastamos en total casi 3.000 millones de euros todo esto, ¿no? En todo este tema de seguridad, ayudas, menas, educación, todo esto son casi 2.000 millones de euros, pero claro, Europa nos da 300 millones de euros, pero les tenemos que hacer caso. O sea, de nuestro bolsillo sale más de un 60%, pero claro, si como Europa te da 300 millones de euros, le tienes que hacer caso, ¿no? Y te impone ciertas leyes, que no solo son las leyes de inmigración, pero como estamos hablando sobre esto, es lo que quiero decir, ¿no? Que si no llegas a ciertos puntos, a recoger refugiados, a salvar a, a personas que se mueren en el mar Mediterráneo cada día porque quieren entrar a un país de manera ilegal, pero tú los tienes que salvar, pues, pues esos son los 300 millones de euros, ¿no? De las ayudas. Luego, eh, ya os he explicado un poco más o menos lo que es lo que nos cuesta todo esto. Claro, de los 1.100 millones de euros que supuestamente le cuesta a España a los inmigrantes ilegales, pero ya hemos visto que todo esto es mentira, lo he desglosado un poco y nos sale a esto. Los fondos de asilo son 380 millones de euros, los programas de acogida 420 millones de euros, la asistencia sanitaria 120 millones de euros, la educación, que no sé de qué funciona, 100 millones de euros y las ayudas 80 millones de euros. Estos son los 1.100 millones de euros. Pero es que esto no es así. Los 1.100 millones de euros son lo que te quieren pintar que te gastas. Pero te gastas mucho más. Porque aquí no entran los menas. Aquí no entra la seguridad que tienes que pagar por todos estos. Aquí no entran los centros de acogida. Luego, por ejemplo, mínimo, los inmigrantes ilegales reciben 347 euros. Claro, no obtener las ayudas de ocio. Es que eso faltaba. Luego también el alquiler de vivienda mínimo por inmigrante ilegal reciben 376 euros. Aquí ya van 700 euros al mes, ¿eh? Luego, por ejemplo, en España, un dato que no entra en estos 1.100 millones de euros son los 170 millones de euros que nos gastamos en los hoteles para las personas que llegan en patera. Claro, es que esto luego al final, ¿cómo se paga? Por ejemplo, es que Hacienda ha recolectado 11 millones de euros más porque no ha igualado el IRPF al tema de la inflación y se ha llevado 11 millones de euros más que van destinados al final y al cabo a todo esto. O sea,
repito, es que son tus impuestos, que al fin y al cabo son nuestros impuestos los que sirven para todo esto. Luego, más gastos que no entran en estos 1.100 millones de euros que supuestamente nos cuestan son la atención humanitaria, que son 200 millones de euros, el CETI, que va entre unos 30 o 40 millones de euros, las solicitudes de asilo, que van entre unos 30 a 50 millones de euros, los asesoramientos legales para estas solicitudes, que van entre 20 y 40 millones de euros, la inserción laboral, unos 15 millones de euros, pero mientras tanto le damos 3.000 euros de ayuda para que no trabajen, para que no coticen, y las ONG se gastan entre unos 75 90 millones de euros en todo esto. Pues bueno, pues estos son los datos económicos que nos cuestan los inmigrantes ilegales. Pues bueno, pues estos son los gastos de estos inmigrantes, ¿no? A ver, es crucial que se tomen medidas porque esto al final y al cabo se va a desbordar. Bueno, ya se está desbordando, ya se están viendo a ver dónde cojones los metes. Por ejemplo, es que Cataluña ya no los quiere, Cataluña no los quiere recibir porque es que es un dineral lo que les cuesta. Y veremos a ver qué pasa en Europa, pero creo que debemos plantarnos de una vez. Y, o sea, debemos plantarnos ante la dictadura de Europa y la de von der Leyen, que es la que nos obliga a todo esto, y empezar a mirar un poco más por los españoles, ¿no? Y no por lo que tenemos fuera. Así que bueno, espero que te haya gustado este análisis donde no especifico mucho sobre todo, pero que dejo claro cuáles son los costos reales de todo esto. Gracias por acompañarme hoy y no te olvides estar atento a nuestras redes sociales, que es donde subimos los posts semanalmente, cada 2 semanas, y donde pongo contadores para ver cuánto le queda a los siguientes episodios. Y gracias por escuchar Hecha Digital. No olvides seguirnos y dejar tu me gusta y comentarnos sobre qué quieres escuchar en los próximos episodios.